En el tema anterior, comenzamos a introducir los primeros 11 versículos del Apocalipsis. Dimos una larga introducción y contestamos las primeras 3 preguntas de la lección número 1 de este seminario. Vamos a continuar con la pregunta número 3, un comentario adicional que tengo que hacer. Dice que el Apocalipsis llegó hasta nosotros porque Jesús lo declaró enviando a su siervo, a su ángel, a su siervo Juan. ¿Qué significa la palabra declarar? Declarar significa manifestar, hacer público. Por lo tanto, Jesús hizo público lo que se conoce como el Apocalipsis, enviando a Juan, a su ángel. A través del ángel hizo público el mensaje del Apocalipsis. Juan es el amanuense de este libro. Juan vio y oyó lo que el ángel le declaró y luego se sentó a escribir y a describir lo que vio y oyó. El verdadero autor del libro de Apocalipsis no es Juan, es Dios. Recuerden que el Apocalipsis se origina en Dios. Dios se lo dio a Jesús, Jesús envió el ángel se lo dio a Juan y Juan lo escribió para que llegara hasta nosotros. La aportación de Juan es testificar, como dice el versículo 2, él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así que la participación de Juan es dar testimonio de lo que él vio. Y él vio 2 cosas. Vio la palabra de Dios y vio el testimonio de Jesús. Lo vio en visiones y lo vio en instrucciones que recibió de parte del ángel. Y con esto terminamos la primera parte, que tenía que ver con 3 preguntas importantes que se contestan en los primeros 2 versículos. Vamos a la segunda parte de esta lección y tiene que ver con la importancia que tiene el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice de la siguiente manera: dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. La pregunta número 4 es: ¿quiénes se benefician de esta profecía? ¿Quiénes se benefician de la lectura, del estudio, de la investigación, de escudriñar el libro de Apocalipsis? Y la respuesta es la siguiente: el que lee, con la palabra lee, el que lee, y los que la oyen, ese es el segundo blanco, y el tercer blanco, y guardan lo que está escrito en ella. Así que se benefician el que lee y los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella. Quiero que tengan claro que en el tiempo cuando Juan escribió este libro, muy pocas personas podían leer el idioma griego. Muy pocos cristianos podían leer el idioma griego. Los cristianos de Jerusalén hablaban arameo. Y muchos de ellos aprendían el latín por la influencia que tenía Roma, que era el imperio dominante. Este libro se escribió en griego, así que alguien tenía que leer, los demás escuchaban, probablemente lo traducían, y es dichoso el que lee y los que oyen y guardan lo que está escrito en esta profecía. No quede duda, el Apocalipsis es una profecía, así lo dice: dichoso el que lee las palabras de esta profecía. El que se expone a esta profecía experimenta una dicha, y esa dicha es progresiva: leer, oír, entender y practicar. La dicha es progresiva: comienzo leyendo, continúo oyendo, y luego entiendo y practico. Y esos son los bienaventurados. Lo que debe motivar el estudio del Apocalipsis, lo que debe motivar la comprensión y la práctica, es el hecho
como dice el versículo, de que el tiempo está cerca. Todos saben que los estudiantes y los trabajadores generalmente dejan las cosas para lo último. Eso ocurre en todas las escuelas, en todas las universidades y en todos los trabajos. La gente deja las cosas para lo último. Apocalipsis dice que yo debo leer, oír, entender y practicar porque el tiempo está cerca. Siempre habrá algo cerca en el libro de Apocalipsis al tiempo en el cual yo estoy viviendo. El Apocalipsis anticipa eventos que afectan a las iglesias a lo largo del tiempo y hasta el fin del tiempo. Y quiero llamar la atención a un pasaje de la Biblia que está en Apocalipsis 10:6, que dice así: juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que ya no habrá más tiempo. Llegará el momento en que la paciencia de Dios llegará a su fin. El Apocalipsis se nos da para que nosotros estemos preparados para ese tiempo. Pasamos ahora a la tercera parte, donde vamos a estudiar los versículos 4 al 6, Apocalipsis capítulo 1 y versículos 4 al 6. Y leemos de la siguiente manera: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? Vamos a ver si entendemos lo que significa destinatario. Cuando usted envía una carta, tiene que poner su nombre en la parte superior izquierda. Usted es el remitente. Usted es el que está enviando la carta. La dirección, el nombre y la dirección de la persona que va a recibir la carta se pone en la parte inferior central del sobre. Ese es el destinatario. El remitente es el que envía la carta, el destinatario es el que la recibe. Y la pregunta es, ¿quiénes son los destinatarios de este libro? Y la respuesta está en el versículo 4. Los siervos de Dios mencionados en el versículo 1, a quienes se envía este libro, como lo menciona el versículo 11, son el destinatario, los siervos de Dios. Los que van a recibir este libro inicialmente son las 7 iglesias, las 7 iglesias que están en Asia. Hubiese querido poner un mapa de Turquía, porque las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis están hoy en el territorio del país que se llama Turquía. Y uno puede identificar esas 7 ciudades dentro de ese territorio de Turquía. Hoy se conoce como Turquía. En el pasado toda esa área se conocía como el Asia Menor. Entonces tenemos ya quiénes son los destinatarios, las 7 iglesias inicialmente. Pero además de las 7 iglesias, los siervos de Dios son destinatarios, son las personas a quienes se les envía este libro. La pregunta número 6, ¿quiénes son los remitentes? ¿Quiénes son los que envían esta carta que se llama el Apocalipsis? Y la respuesta está en los versículos 4 y 5. Los remitentes del Apocalipsis son, letra A, el que es, era y que ha de venir. La palabra que llena el blanco es venir, el que ha de venir. Y ese es el Padre Celestial. Letra B,
los 7 espíritus que están ante su trono. Ese es el Espíritu Santo. Y la letra C es un blanco y ahí solamente va el nombre Jesucristo. Los remitentes son el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. El Apocalipsis es enviado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a los siervos de Dios, inicialmente las 7 iglesias que estaban en Asia. Cuando el Apocalipsis se refiere a Jesús, en el versículo 5 usa 3 títulos para referirse a Jesús. El primer título es el testigo fiel. En otras palabras, Jesús es veraz, Jesús es confiable. El segundo título que usa es el primogénito de los muertos. Y el tercer título que usa es el primogénito de los reyes de la tierra. Y yo quiero explicar esto de Jesús como primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. Hay primogénitos por nacimiento, como Rubén, hijo de Jacob. Fue el primer hijo que tuvo Jacob. Pero también hay primogénitos por elección. Y el ejemplo de un primogénito por elección es José, también hijo de Jacob. ¿Por qué Jacob le dio los derechos de primogenitura a José cuando su primogénito fue Rubén? La respuesta fue que Rubén cometió un pecado muy grave. Se acostó con una de las esposas de su papá, con una de sus madrastras. Lo que hizo que Jacob lo destituyera como primogénito. Era primogénito por nacimiento, pero José fue primogénito por elección. Jesús no fue primogénito de los muertos porque fue la primera persona que murió. Ustedes saben quién fue la primera persona que murió. Se llamó Abel. El primer ser humano que murió fue Abel. Jesús no fue el primer ser humano que murió. Sin embargo, por elección, Jesús es el primero de los muertos, porque la muerte de Jesús se acredita en beneficio de todos aquellos que han creído en Él y le han aceptado como Salvador personal. Jesús murió la muerte que es castigo por el pecado en lugar de aquellos que son sus siervos porque creen en Él y le siguen. Jesús es el primogénito entre los reyes de la tierra, no porque fue el primer rey. Los primeros reyes en la tierra se mencionan en Génesis capítulo 14. Allí se mencionan 9 reyes. Son los primeros reyes que se mencionan en toda la Biblia, en el tiempo de Abraham. Por lo tanto, Jesús no es el primer rey. Sin embargo, Jesús es rey por elección, porque el reinado de Cristo será eterno. Todos los reinados de la tierra han comenzado y han terminado, pero el reino eterno de Cristo no tendrá fin. Pasamos a la pregunta número 7, que se contesta con los versículos 5 y 6. ¿Qué destaca el Apocalipsis acerca de Jesús? La parte final del versículo 5 dice: al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. ¿Qué destaca el Apocalipsis acerca de Jesús? Respondemos: nos ama. Y no dice nos amó, dice nos ama. Y eso es un presente continuo. Nos ama hoy y nos sigue amando mañana. Nos ama, presente continuo. Y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Con su sangre nos libró de nuestros pecados. Por su muerte nuestros pecados pueden ser perdonados. Y además nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. Las palabras que llenan esos blancos de la pregunta 7 son nuestros pecados,
para servir, librar de los pecados, y esto quisiera que todos lo entendieran muy bien. Librar de los pecados implica dos cosas. Primero, que Jesús asumió el castigo de nuestros pecados, y en segundo lugar, que el pecador con la ayuda de Dios renuncia a sus pecados y se entrega al servicio a Dios. Quiero que esto quede bien claro. Nosotros somos librados del pecado, en primer lugar, porque Jesús asumió el castigo que nos corresponde, a fin de que nosotros seamos perdonados. Y nosotros, con la ayuda de Dios, renunciamos a los pecados y nos entregamos al servicio a Dios. Eso es librar de nuestros pecados. Las personas que profesan fe en Jesús y siguen pecando no han sido librados del pecado. Todavía son esclavos del pecado. Los que son librados del pecado obtienen por la fe en Cristo Jesús la victoria sobre el pecado. Y esa es una victoria progresiva. Vamos venciendo pecados conscientes y cada vez avanzaremos más en esa misma dirección. Con relación a que el Señor nos constituyó como un reino de sacerdotes, ¿qué significa eso? En primer lugar, un sacerdote intercede en favor de los hombres. Por definición, un sacerdote es un intercesor de los hombres ante Dios. Los siervos de Dios, los seguidores de Cristo, interceden ante Dios por otras personas. El primer impulso de un nuevo creyente es hacer que otros crean también en Jesús. Nos convertimos en sacerdotes en el sentido de que nos esmeramos por hacer nuevos discípulos y nuevos siervos para Dios. Y siempre diremos: a Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Pasamos a la parte 4, el punto focal del Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar los versículos 7 y 8. Y dicen así: mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La pregunta 8, el Apocalipsis se enfoca en el regreso de Cristo. ¿Cómo lo describe? Y dice así: lo describe como un evento público, como un evento global, porque dice: viene con las nubes. Viene con las nubes. Cuando Jesús regresa a esta tierra, viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá. Jesús fue elevado en la presencia de sus discípulos al cielo 40 días después de resucitar. Mientras Jesús se elevaba al cielo y finalmente fue ocultado por una nube de la vista de los apóstoles, mientras eso ocurría, dos personajes vestidos de blanco se juntaron a los apóstoles y les dijeron: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Y les dijeron: este Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, vendrá de la misma manera como lo habéis visto ir. Los ángeles estaban diciendo: Jesús va a regresar exactamente como se fue. Él se fue elevándose hacia el cielo hasta que una nube lo ocultó. Él vendrá hasta que sea visto en las nubes del cielo. De la misma manera que se fue, de esa manera vendrá. Apocalipsis dice que cuando Jesús venga, todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron, dice el versículo 7. Eso incluye a todos los que estén vivos cuando Cristo venga y a todos los que hayan sido resucitados para esa ocasión, como el Señor indicó que iba a ocurrir.
Se anticipa en Apocalipsis 1:8. Se anticipa en Apocalipsis 1:7, perdón, que muchos lo lamentarán. ¿Y quiénes son los que lo van a lamentar? Dice, se lamentarán todos los linajes de la tierra. Gente de todas partes de la tierra se lamentarán cuando se den cuenta que no le pusieron cabeza al mensaje del regreso de Jesús, no le dieron importancia y no se prepararon para ese acontecimiento. Esos son los que se van a lamentar cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no pueden hacer nada para prepararse para encontrarse con Jesús. Vamos a la pregunta número 9. ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo? Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y que ha de venir. La palabra en el blanco es venir, y el otro blanco es el Todopoderoso, el Todopoderoso. Jesús es el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? El alfa y la omega son la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Es como decir en español la A y la Z, lo primero y lo último. Si Jesús es el primero y el último, el alfa y el omega, indica que Jesús es eterno. Y sepan que Jesús existía antes de nacer. Además de ser eterno, Jesús es el Todopoderoso. Y el apóstol Pablo en Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pasamos a la última parte, las circunstancias en las cuales nació el Apocalipsis, y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11, que dicen así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta que dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando Juan recibió las visiones que dieron origen al libro de Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos. Y Patmos está localizado, es una isla localizada en el mar Egeo. Tiene por un lado a Grecia y tiene por el otro lado a Turquía. Entre esas dos naciones muy conocidas está la isla de Patmos. ¿Qué hacía Juan en Patmos? Estaba desterrado. El emperador romano Domiciano lo desterró de la ciudad de donde él vivía en Éfeso. Se lo llevó preso de Éfeso hacia la isla de Patmos porque la influencia de Juan hacía daño al imperio romano. Este viejecito era el único que quedaba vivo de los 12 apóstoles. Tenía un conocimiento profundo de la Biblia y podía hablar de Jesús, con quien caminó 3 años y medio mientras estuvo Jesús durante su ministerio terrenal. Así que la influencia de Juan era perjudicial al imperio, porque el cristianismo prohíbe la adoración al emperador y la adoración a los ídolos, que era tan común en el imperio romano. Pregunta número 10. ¿Cuándo tuvo Juan la visión? La respuesta, Apocalipsis 1:10 dice: en un día del Señor, en un día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El Señor se refiere al sábado como mi día santo. Isaías 58:13. Jesús dice
que Él es el Señor del sábado, Mateo 12:8. Además, Lucas dice que Jesús, conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga. Todo esto nos hace llegar a la conclusión de que Jesús se manifestó a Juan en Patmos en un día sábado. Ese día cayó en éxtasis. Eso significa que tuvo una visión de parte de Dios. Y en esa visión él vio y escuchó a sus espaldas una fuerte voz como de trompeta. La voz le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, es decir, el eterno. La última pregunta: ¿qué instrucción le dio Jesús a Juan? Y la respuesta está en el versículo 11, Apocalipsis 1:11. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias que se mencionan aquí son las destinatarias iniciales del libro de Apocalipsis. De ellas hablaremos cuando estudiamos el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Y con esto estamos dando conclusión a la primera lección de este seminario expositivo del Apocalipsis. Yo espero que los aquí presentes hayan captado que el Apocalipsis es un libro muy importante para los que vivimos en este tiempo donde percibimos ya que la venida de Cristo está muy cerca. Por la gracia de Dios debemos proponernos que vamos a leer este libro, que lo vamos a oír cuando se den las explicaciones y que vamos a guardar las cosas escritas en ese libro. A medida que Dios nos permita que las entendamos, las vamos a poner en práctica. Y si usted está de acuerdo con eso, le invito a firmar en su lección, poner su firma. Hoy viernes 4 de octubre, por la gracia de Dios, leeré, oiré y bajo la dirección del Espíritu Santo entenderé y guardaré lo escrito en este libro. Así nos ayude Dios.